Siempre pensé que mis padres me apoyarían en mis estudios universitarios. Haber sido aceptada en la universidad de mis sueños, una institución prestigiosa con un programa de ingeniería increíble, era todo lo que quería. Me veía ya en la residencia, conociendo gente nueva y sumergiéndome en esos cursos desafiantes. Pero cuando saqué el tema de la matrícula con mis padres, su reacción no fue la que esperaba. Lo siento, hija, dijo mi padre, con una expresión de pesar que no le creí del todo, pero no tenemos el dinero para la universidad ahora mismo. La economía está difícil, y con las facturas médicas de tu hermano. Su voz se apagó, dejando la frase colgando en el aire como una guillotina sobre mis sueños. Me quedé sin habla. Nunca fuimos ricos, pero siempre asumí que mis padres habían estado ahorrando para mi educación. ¿Acaso no siempre predicaron la importancia de una formación superior? ¿Acaso no me animaron a sobresalir en la escuela, a aspirar a las mejores universidades? Pero, ¿y el fondo para la universidad?, tartamudeé, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Creí que habían estado ahorrando desde que era pequeña. Mi madre esquivó mi mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Tuvimos que usar ese dinero para emergencias, cariño. Lo siento mucho. Asentí aturdida, tratando de procesar la información. Las facturas médicas de mi hermano. Tenía sentido, supongo. Le habían diagnosticado una enfermedad crónica hacía unos años, y sabía que el tratamiento era caro. Pero aún así, la decepción me aplastaba. Quizás podrías pedir préstamos, sugirió mi padre a regañadientes, o empezar en un *community college* y luego transferirte. Volví a asentir, sintiendo ya el peso de una posible deuda sobre mis hombros. Sí, ya veré qué hago. Pero a medida que pasaban las semanas e investigaba mis opciones, una incómoda sensación empezó a crecer en mi interior. Algo en toda la situación no encajaba. Mis padres siempre me habían apoyado en mis aspiraciones académicas, pero ahora parecían casi desdeñosos con mis preocupaciones sobre la financiación de mi educación. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Estaba sola en casa, buscando un documento importante en el despacho de mi padre, cuando tropecé con un archivo que no debía ver. Al principio, pensé que eran más papeles médicos de mi hermano, pero al hojear el contenido, la sangre se me heló. No era una factura médica. Era un contrato de inversión. Mis padres habían invertido una suma considerable, fácilmente suficiente para cubrir mi primer año de matrícula y más, en la incipiente empresa tecnológica de mi hermano. La fecha del documento era solo 2 semanas anterior a nuestra conversación sobre mi fondo para la universidad. Mis manos temblaban mientras leía los detalles. Me habían mentido, directamente a la cara. Me habían mentido sobre no tener dinero para mi educación mientras financiaban en secreto el negocio de mi hermano. La traición me golpeó como un puñetazo, dejándome sin aliento. No sé cuánto tiempo me quedé allí sentada, mirando ese pedazo de papel condenatorio. Mi mente daba vueltas, tratando de entenderlo todo. ¿Acaso siempre había sido la hija menos importante en sus ojos? ¿Valía menos mi futuro que los sueños empresariales de mi hermano? Oí la puerta principal abrirse, señalando el regreso de mis padres, y rápidamente volví a colocar el archivo donde lo había encontrado. No podía enfrentarme a ellos, todavía no. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. En los días siguientes, observé a mis padres con nuevos ojos. Cada interacción se sentía contaminada por el conocimiento de su engaño. Noté cómo se animaban cuando mi hermano llamaba, hablando con entusiasmo sobre sus planes de negocio. Mientras tanto, cualquier mención de mis perspectivas universitarias era recibida con vagas banalidades y cambios de tema. Todo llegó a un punto crítico en la cena del domingo. Mi hermano estaba de visita, lleno de entusiasmo por el progreso de su empresa. Fue entonces cuando decidí huir. Huir de la decepción, de las mentiras, de sentir que mi futuro no valía nada para ellos. Ahora, vivo en mi coche, trabajo en 2 empleos para sobrevivir y evito las llamadas de mi familia. Mi madre me amenaza con dejar a mi padre si no vuelvo a casa, pero no puedo. No puedo volver a ese ambiente de falsedad y desprecio. Nunca imaginé que acabaría así, pero la vida tiene una manera de lanzar curvas inesperadas, y la mía llegó en forma de una traición tan profunda que destrozó todo lo que creía saber sobre mis padres y mi lugar en nuestra familia.
Mientras mi hermano nos aburría con historias de potenciales inversores y proyecciones de mercado, algo dentro de mí se rompió. ¿Cuánto invirtieron papá y mamá en tu startup?, pregunté, mi voz cortando la charla como un cuchillo. La mesa quedó en silencio. Los ojos de mi hermano se abrieron con sorpresa, mirando alternativamente entre mí y nuestros padres. ¿A qué te refieres? Me giré para encarar a mis padres, notando el pánico floreciendo en sus rostros. ¿Me oyeron? ¿Cuánto de mi fondo universitario metieron en su negocio? El rostro de mi padre se endureció. Eso no es asunto tuyo. Lo que hagamos con nuestro dinero es cosa nuestra. Cosa nuestra, repetí, mi voz elevándose. Se convirtió en asunto mío cuando me dijeron que no podían pagar mi matrícula, cuando me sugirieron que pidiera préstamos o renunciara a la universidad de mis sueños, todo mientras financiaban en secreto sus castillos en el aire. Mi madre extendió la mano, tratando de calmarme. Cariño, no es así. Creemos en la visión de tu hermano, ¿Y qué pasa con mi visión?, interrumpí, años de resentimiento contenido saliendo a la superficie. ¿Qué pasa con mi futuro? ¿O eso no importa mientras el niño de oro obtenga lo que quiere? Sentía la bilis subirme por la garganta. Tantas noches soñando con esa universidad, trabajando duro para las notas, imaginando el futuro que podía construirme. Y ahora esto. Mi hermano tuvo la decencia de sentirse incómodo. Oye, no sabía nada de esto. Si hubiera sabido que era tu dinero de la universidad. Lo miré con incredulidad. ¿De verdad creía que me iba a tragar eso? Siempre había sido el consentido, el centro de atención. Oh, ahórratelo, le espeté. Siempre has sido su favorito. Solo me sorprende que finalmente hayan dejado de fingir lo contrario. Me levanté, mi silla raspando ruidosamente contra el suelo. La sensación de asfixia era insoportable. ¿Sabes qué? Quédense con su dinero, quédense con sus mentiras. He terminado de ser la ocurrencia tardía en esta familia. Dicho esto, salí furiosa, ignorando sus llamadas para que volviera. Empaqué una bolsa, vacié mi magra cuenta de ahorros y conduje hacia la noche, sin destino en mente, solo una necesidad abrumadora de alejarme del peso sofocante de la traición. No podía respirar en esa casa, no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Las primeras semanas fueron un borrón de moteles baratos y comida rápida, puntuadas por llamadas y mensajes de texto frenéticos de mis padres. Los ignoré todos, demasiado herida y enojada como para siquiera considerar sus explicaciones o disculpas. Poco a poco, la realidad se impuso. No podía huir para siempre. Necesitaba un plan, una forma de mantenerme y de alguna manera salvar mis sueños de educación superior. Terminé en un pequeño pueblo a unos cuantos estados de distancia, donde conseguí 2 trabajos a tiempo parcial, uno en un taller mecánico local y otro como camarera en un restaurante. No era glamuroso, pero era mío. Por primera vez en mi vida, estaba verdaderamente sola, tomando mis propias decisiones, sin el espectro de las expectativas familiares que se cernían sobre mí. Era aterrador y emocionante a partes iguales. Meses pasaron. Ahorré cada centavo que pude, decidida a construir mi propio camino hacia la universidad. Llevaría más tiempo, seguro, pero lo haría en mis propios términos, sin ataduras, sin políticas familiares que navegar. Entonces, de la nada, mi teléfono se iluminó con una llamada de mi madre. Casi la ignoré, como había hecho docenas de veces antes, pero algo, quizás la intuición, me hizo contestar. Hola, dije con cautela, preparándome para lágrimas o recriminaciones. En cambio, la voz de mi madre llegó clara y decidida. Voy a dejar a tu padre. Casi dejo caer el teléfono en estado de shock. ¿Qué? ¿Por qué? Por ti, dijo simplemente, porque no puedo quedarme de brazos cruzados y verlo destruir a nuestra familia con su favoritismo y mentiras. Mi cabeza daba vueltas. Esto era lo último que esperaba. Mamá, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, interrumpió. Debería haberlo hecho hace años. Debería haberte defendido, haberte protegido de sus manipulaciones. Te fallé como madre, y lo siento mucho, muchísimo. Lágrimas picaban en mis ojos, una compleja mezcla de emociones arremolinándose en mi pecho. No todo es culpa tuya, mamá.
Tú no le obligaste a invertir en esa startup. Ella suspiró pesadamente. No, pero tampoco le detuve. El silencio que siguió fue abrumador. Una grieta se había abierto en la fachada, una pequeña esperanza titilando en medio de la oscuridad. Quizás, solo quizás, algo bueno podría salir de todo esto. Sabía que estaba mal usar así mi fondo universitario. Simplemente, me convencí de que era lo mejor, que el éxito de mi hermano nos beneficiaría a todos a la larga. Pero me equivoqué, y me he arrepentido cada día desde que te fuiste. El remordimiento me carcomía por dentro, una culpa silenciosa que se instaló en mi alma desde el momento en que firmé ese cheque. Sentía que te había defraudado, que había antepuesto el brillo ilusorio del éxito de tu hermano a tu futuro, a tus sueños. Hablamos durante horas, realmente hablamos, como nunca antes lo habíamos hecho. Me contó años de mala gestión financiera, de la obsesión de tu padre por las apariencias y sus sueños de éxito vicario a través de tu hermano. Reconoció su propia complicidad, su incapacidad para defender lo que era correcto. Quiero arreglarlo, dijo finalmente. Voy a vender la casa, a liquidar todo lo que pueda. La mitad es legítimamente tuya. Siempre debió haber sido tu fondo universitario. La otra mitad, bueno, espero que sea suficiente para que yo empiece de nuevo. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un maremoto, dejando a su paso una mezcla de incredulidad, alivio y una incipiente esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, la vi vulnerable, honesta, dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería rechazar el dinero, aferrarme a mi independencia duramente ganada, pero otra parte reconoció esto por lo que era, un intento genuino de expiación, una oportunidad de reconstruir nuestra relación sobre una base más honesta. ¿Qué pasa con papá?, pregunté, dándome cuenta de que no había escuchado su perspectiva en todo esto. La voz de mi madre se endureció. Él tomó su decisión hace mucho tiempo. Que viva con las consecuencias. Su tono era implacable, desprovisto de cualquier atisbo de compasión. En ese momento, comprendí la profundidad de su decepción, la magnitud del abismo que se había abierto entre ellos. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Mi madre cumplió su promesa, vendiendo la casa familiar y dividiendo las ganancias. Tu padre, enfrentado al colapso de su fachada cuidadosamente construida, se refugió en un silencio enfadado. Tu hermano, para ser justos, pareció genuinamente arrepentido cuando se enteró de todo lo que había sucedido. Se ofreció a devolver la inversión, pero me negué. Ese dinero estaba contaminado a mis ojos. Con mi parte de la venta de la casa, pude inscribirme en el programa de ingeniería de una universidad local. No era la universidad de mis sueños originales, pero era un programa sólido y, lo que es más importante, era un nuevo comienzo. Mi madre se mudó a la misma ciudad, alquilando un pequeño apartamento y encontrando trabajo como contable. Nuestra relación sigue siendo un trabajo en progreso, plagada de años de resentimientos tácitos y verdades recién expuestas, pero estamos intentando, realmente intentando, construir algo nuevo y honesto entre nosotras. En cuanto a tu padre y tu hermano, eso es más complicado. Tu hermano se ha puesto en contacto algunas veces, intentos torpes de reconciliación que no estoy del todo lista para aceptar. Tu padre se mantuvo obstinadamente impenitente, convencido de que hizo lo mejor para la familia. No he hablado con él desde esa última cena explosiva. A veces, en los momentos de tranquilidad entre clases o durante las sesiones de estudio nocturnas, me sorprendo de lo mucho que ha cambiado mi vida en solo un año. El dolor de la traición aún persiste, un dolor sordo que se enciende en momentos inesperados, pero también hay una sensación de orgullo, de sabiduría duramente ganada, que no cambiaría por nada. He aprendido que la familia no se trata solo de lazos de sangre o de una historia compartida, se trata de confianza, respeto y el coraje de defender lo que es correcto, incluso cuando significa enfrentarse a aquellos a quienes amas. He aprendido que nunca es demasiado tarde para trazar un nuevo rumbo, para exigir honestidad y justicia en tus relaciones. Pero sobre todo, he aprendido que mi valor no está determinado por la percepción o la inversión de nadie más, es algo que llevo dentro de mí, nutrido por mis propios esfuerzos y elecciones.
Mientras estoy sentada aquí en mi habitación de la residencia, con los libros de texto extendidos frente a mí y un futuro lleno de posibilidades por delante, no puedo evitar sentir una agridulce sensación de gratitud por el doloroso viaje que me trajo hasta aquí. No era el camino que habría elegido, pero es el que me enseñó las lecciones más valiosas. A cualquiera que se enfrente a luchas similares con las expectativas familiares y las agendas ocultas, le digo esto: confía en tus instintos, exige la verdad, incluso cuando sea incómoda, y nunca, jamás, permitas que la visión de otra persona para tu vida eclipse tus propios sueños. Después de todo, la única inversión que realmente importa es la que haces en ti mismo. PD, si disfrutaste de este relato de drama familiar y engaño financiero, ¿por qué no te suscribes? A diferencia de mi fondo universitario, prometo que tu apoyo no desaparecerá misteriosamente en la startup de otra persona.